Los problemas de la filosofía, por Bertrand Russell. 12. 11. El conocimiento intuitivo. Tenemos ordinariamente la impresión de que todo lo que creemos debe ser susceptible de prueba, o por lo menos de ser demostrado como sumamente probable. A muchos les parece que una creencia de la cual no se pueda dar razón no es una creencia razonable. En lo fundamental, esta creencia es justa. Casi todas nuestras creencias ordinarias son inferidas o susceptibles de ser inferidas de otras creencias que podemos considerar que dan razón de las primeras. Por regla general, la razón ha sido olvidada o no ha sido jamás conscientemente presente a nuestro espíritu. Pocos de nosotros se han preguntado, por ejemplo, ¿qué razón existe para suponer que el alimento que van a comer no se convertirá en un veneno? Pero sentimos que si nos preguntaran sobre ello, podríamos encontrar una razón perfectamente suficiente, aunque no la halláramos en aquel momento. Y esta creencia es justamente justificada, es usualmente justificada. Pero imaginémonos un Sócrates insistente, que a cualquier razón que le demos, continúa exigiendo una razón de la razón. Más pronto o más tarde, probablemente no muy tarde, llegaremos a un punto en el cual no será posible hallar una razón ulterior y donde se hará casi evidente, aún teóricamente, que es imposible descubrirla. Partiendo de las creencias comunes de la vida cotidiana, podremos ser llevados de un punto a otro, hasta que lleguemos a algún principio general o algún ejemplo de algún principio general que parezca de una evidencia luminosa y no sea, a su vez, susceptible de ser deducido de algo más evidente. En la mayoría de los problemas de la vida cotidiana, como en el caso de si es probable que nuestras comidas sean un alimento o un veneno, seremos conducidos al principio inductivo que hemos discutido en el capítulo 6. Pero, más allá de esto, un regreso ulterior no parece posible. El principio mismo es constantemente empleado en nuestros razonamientos, ya conscientemente, ya inconscientemente. Pero no hay un razonamiento que, partiendo de un principio más simple, evidente por sí, nos conduzca al principio inductivo como a su conclusión. Y lo mismo ocurre para los demás principios lógicos. Su verdad es evidente para nosotros y los empleamos para construir demostraciones. Pero ellos mismos, o por lo menos algunos de ellos, no son susceptibles de demostración. Sin embargo, esta evidencia inmediata no se limita a los principios generales que son incapaces de prueba. Una vez admitido cierto número de principios lógicos, el resto puede ser deducido de ellos. Pero las proposiciones deducidas son a menudo tan evidentes como las que han sido admitidas sin prueba. Además, toda la aritmética puede ser deducida de los principios generales de la lógica. Sin embargo, las proposiciones simples de la aritmética, como 2 y 2 son 4, son exactamente tan evidentes como los principios de la lógica. Parece también, aunque esto es más discutible, que hay algunos principios éticos evidentes por sí, como debemos buscar lo que es bueno. Es preciso observar que en todos los casos de principios generales, los ejemplos particulares que se refieren a cosas familiares son más evidentes que el principio general. Por ejemplo, la ley de contradicción establece que nada puede, al mismo tiempo, tener cierta propiedad y no tenerla. Esto es evidente desde el momento en que se ha comprendido, pero no es tan evidente como que esta rosa particular que vemos no pueda ser a la vez roja y no serlo. Es naturalmente posible que unas partes de la rosa sean rojas y otras no lo sean, que la rosa sea de un matiz rojizo, que difícilmente podamos saber si puede ser llamado rojo o no. Pero en el primer caso, el evidente que la rosa en su totalidad no es roja, mientras que en el segundo la respuesta queda teóricamente definida desde el momento en que nos hemos decidido sobre la definición precisa de rojo. Ordinariamente llegamos a ver el principio general a través de ejemplos particulares. Solo los que tienen la práctica de las abstracciones pueden aprender el principio general sin el auxilio de los ejemplos. Además de los principios generales,
constituyen otra especie de verdades evidentes por sí, las que derivan inmediatamente de la sensación. Podemos denominarlas verdades de percepción, y los juicios que las expresan pueden ser llamados juicios de percepción. Pero es preciso cierto cuidado para alcanzar la naturaleza precisa de las verdades evidentes por sí. Los datos de los sentidos actuales no son verdaderos ni falsos. Una mancha particular de color que veo, por ejemplo, simplemente existe. No pertenece a la clase de objetos que son verdaderos o falsos. Es verdad que existe esta mancha, verdad que tiene cierta forma y un grado determinado de brillantez, verdad que está rodeada por otros colores determinados. Pero la mancha misma, como todas las demás cosas del mundo de los sentidos, es de una especie radicalmente diferente que los objetos que son verdaderos y falsos, y por consiguiente no puede ser denominada propiamente verdadera. Así, todas las verdades evidentes por sí, que pueden ser obtenidas por nuestros sentidos, deben ser diferentes de los datos de los sentidos de los cuales se obtienen. Parece que hay dos clases de verdades de percepción inmediatamente evidentes, aunque acaso, en último análisis, ambas especies tal vez coincidan. En primer lugar, las que afirman simplemente la existencia de los datos de los sentidos, sin analizarlos en modo alguno. Vemos una mancha de rojo y decimos, hay esta mancha de rojo, o más estrictamente, existe esto. Se trata de una especie de juicio intrínseco de percepción. La otra clase se ofrece cuando el objeto de la sensación es complejo y lo sujetamos a cierto grado de análisis. Si vemos, por ejemplo, una mancha redonda de rojo, podemos juzgar, esta mancha de rojo es redonda. Se trata también de un juicio de percepción, aunque difiera de la especie precedente. En cierta especie tenemos un dato singular de los sentidos, que tiene a la vez color y forma. El color es rojo y la forma redonda. Nuestro juicio analiza el dato en color y forma, y los combina de nuevo afirmando que el color rojo es de forma redonda. Otro ejemplo de esta especie de juicios es, esto está a la derecha de aquello, o esto y aquello se ven simultáneamente. En esta especie de juicios, el dato de los sentidos contiene elementos que tienen cierta relación entre sí, y el juicio afirma que estos elementos tienen esta relación. Otra clase de juicios intuitivos, análogos a los de la sensación, y no obstante, completamente distintos de ellos, son los juicios de memoria. Hay algún peligro de confusión sobre la naturaleza de la memoria, porque el hecho de la memoria de un objeto puede ir acompañado de la imagen del objeto, y sin embargo, no puede ser la imagen lo que constituye la memoria. Esto se puede ver fácilmente observando simplemente que la imagen está en el presente, mientras que lo recordado es conocido como perteneciente al pasado. Además, somos evidentemente capaces, en cierta medida, de comparar nuestra imagen con el objeto recordado, de tal modo que sabemos con frecuencia, dentro de límites algo indecisos, hasta qué punto es exacta nuestra imagen, lo cual sería imposible si el objeto, como opuesto a la imagen, no estuviese en algún modo presente al espíritu. Así, la esencia de la memoria no está constituida por la imagen, sino por el hecho de tener inmediatamente ante el espíritu un objeto reconocido como pasado. Si no existiera la memoria, en este sentido, no conoceríamos jamás que ha habido un pasado, ni seríamos capaces de entender la palabra pasado, mejor que el ciego de nacimiento entiende la palabra luz. Debe haber, pues, juicios intuitivos de memoria, y de ellos depende, en último término, todo nuestro conocimiento del pasado. No obstante, el caso de la memoria suscita una dificultad, pues es notorio que se equivoca, y esto proyecta una duda sobre la confianza que podemos tener en los juicios intuitivos en general. Esta dificultad no es leve, pero restringamos, por lo pronto, en lo posible, su alcance. A grandes rasgos, la memoria es digna de confianza en proporción de la vivacidad de la experiencia y de su proximidad en el tiempo. Si la casa vecina ha sido herida por el rayo, hace medio minuto, mi memoria de lo que he visto y oído será tan segura que será absurdo dudar que ha habido, en efecto, un rayo.
Lo mismo se aplica a experiencias menos vivas, mientras sean recientes. Estoy absolutamente cierto de que hace medio minuto estaba sentado en el mismo sillón en que lo estoy ahora. Retrocediendo en el día, hallo cosas de las cuales estoy absolutamente cierto, otras de las cuales estoy casi cierto, otras cuya certeza adquiero mediante la reflexión y evocando circunstancias accesorias, y ciertas cosas de las cuales no estoy cierto. Estoy absolutamente cierto de que esta mañana he tomado mi desayuno, pero si fuera tan indiferente a mi desayuno como lo sería un filósofo, dudaría de ello. En cuanto a la conversación del desayuno, puedo recordar fácilmente algo de ella, algo más mediante un esfuerzo, algo solo con un amplio elemento de duda. El resto no lo puedo recordar. Así, hay una gradación continua en el grado de evidencia de lo que recuerdo, y una gradación correlativa en la confianza que merece la memoria. La primera respuesta a la dificultad de la memoria engañosa es, pues, que la memoria tiene diversos grados de evidencia, y que estos corresponden a los grados de su confianza en ella hasta un límite de perfecta evidencia, y de perfecta confianza en la memoria de acontecimientos recientes y vivaces. Sin embargo, parece que hay casos de una creencia muy firme en una memoria completamente falsa. En estos casos es probable que lo que es realmente recordado, en el sentido de estar inmediatamente ante el espíritu, es algo distinto de lo que es falsamente creído, aunque sea algo generalmente asociado con ello. Se dice que Jorge IV, a fuerza de decir que había asistido a la batalla de Waterloo, acabó por creerlo. En este caso, lo que era inmediatamente recordado era su repetida afirmación. La creencia en lo que afirmaba, si en efecto existía, habría sido producida por asociación con la afirmación recordada y no sería, por tanto, un genuino caso de memoria. Parece probable que todos los casos de falsa memoria pudieran ser tratados de este modo, es decir, que se puede demostrar que no lo son, en el sentido estricto, casos de memoria. Un punto importante en relación con la evidencia inmediata se aclara en el caso de la memoria, y es que la evidencia tiene grados. No es una cualidad que se halle simplemente presente o ausente, sino una cualidad que puede estar más o menos presente, en una gradación que va desde la certeza absoluta hasta una sospecha casi imperceptible. Las verdades de percepción y algunos principios lógicos tienen el más alto grado de evidencia. Las verdades de memoria inmediata tienen un grado de evidencia casi igual. El principio inductivo tiene menos evidencia que algunos otros principios lógicos, como lo que se sigue de una premisa verdadera debe ser verdadero. Los recuerdos tienen una evidencia decreciente a medida que se hacen más remotos y más débiles. Las verdades lógicas y matemáticas tienen, grosso modo, menos evidencia a medida que se hacen más complicadas. Los juicios de valor intrínseco, ético o estético son capaces de alguna evidencia inmediata, pero no mucha. Los grados de evidencia son importantes en la teoría del conocimiento, puesto que si las proposiciones pueden tener, como parece probable, algún grado de evidencia sin ser verdaderas, no será necesario abandonar toda conexión entre la evidencia y la verdad, sino simplemente decir que, cuando haya conflicto, la proposición más evidente debe ser retenida y la menos evidente rechazada. Parece, por tanto, muy probable que dos nociones diferentes se hallen combinadas en la noción de evidencia tal como ha sido expuesta, que una de ellas, la que corresponde al más alto grado de evidencias, es realmente una garantía infalible de verdad, mientras que la otra, la que corresponde a todos los otros grados, no da una garantía infalible, sino una presunción mayor o menor. Sin embargo, esto es solo una sugestión que no podemos desarrollar ahora más ampliamente. Cuando nos hayamos ocupado de la naturaleza de la verdad, volveremos sobre el problema de la evidencia, en relación con la distinción entre el conocimiento y el error.